Buenas noches, mi nombre es Juan Alcalá y el de mi compañero es Andrew Silva. Nuestro trabajo se trata sobre la difenhidramina que tiene como nombre comercial Benadryl. Vamos a mirar los, los contenidos de la exposición. Entonces los contenidos, los que me corresponden a mí son enfermedad, medicamentos, el docking del compuesto inicial y los análogos del compuesto. Ahora, a mi compañero le corresponde en blanco molecular, interacciones con el blanco y trabajo de laboratorio. Entonces vamos a iniciar con la enfermedad y el medicamento. Como tal, la difenhidramina es un antihistamínico de primera generación, por lo que trata alergias generales, alergias cutáneas, alergias inflamatorias y alergias respiratorias, ¿sí? La difenhidramina lo que hace y que les va a contar mi compañero a posteriori es inhibir el receptor H1 o histamina 1. Pero bueno, como tal, la difenhidramina tiene muchísimos parecidos en su farmacóforo con la metanfetamina y las anfetaminas. Entonces, esto hace que aumente en gran medida eh, la producción de serotonina y dopamina, ¿no? O que eh, empiece a realizar recaptación de estos neurotransmisores. Entonces, gracias a esto se dieron cuenta que podían utilizar la difenhidramina para generar un análogo que es la fluoxetina, que sirve como antidepresivo, ¿no? Esto porque pues, la difenhidramina se conecta al receptor 5-TH2C de serotonina, como ya les había contado. Buenas tardes, buenas noches. Nuestro blanco molecular pues es la histamina. Retomando un poquito el tema que mi compañero ha tratado sobre nuestro medicamento, la difenhidramina, pues esta se usa para tratar alergias. ¿Cómo actúa a nivel molecular? Pues bloqueando la entrada de la histamina. ¿Cómo? Pues conectándose a los receptores H1, generando que la histamina endógena no entre en conexión con el receptor, dando como resultado el esperado efecto del medicamento, el cual pues es evitar las reacciones alérgicas. Hablando de nuestro blanco molecular, pues los receptores de la histamina son proteínas ubicadas en la superficie de diversas células y tejidos del cuerpo que responden a la histamina, una amina biogénica que funciona como neurotransmisor y como mediador de procesos fisiológicos y patológicos. Hay principalmente 4 tipos de receptores histamínicos, los cuales son H1, H2, H3 y H4. Cada uno de ellos cumplen diferentes funciones y están ubicadas en diferentes ubicaciones específicas. Nos vamos a basar en el receptor H1, el cual está ubicado en la superficie de células de músculo liso, células endoteliales, células nerviosas y en glándulas. Tiene funciones asociadas con respuestas alérgicas, inflamatorias, como ya hemos dicho. Por ejemplo, la estimulación del receptor H1 puede causar contracciones de los músculos lisos, aumentar la permeabilidad vascular y contribuir a los síntomas alérgicos como picazón, estornudos y congestión. Pasando la imagen, aquí blanco molecular, en el PDB, en el Protein Data Bank, escogimos la proteína que cumplía con los requisitos que ya anteriormente se había solicitado, y pues el código de nuestra proteína es el 8ET7. A continuación podemos ver las interacciones que tiene nuestro medicamento con nuestra proteína, las cuales son interacciones de apilamiento pi entre los aminoácidos de fenilanina y tirosina, y en las interacciones dipolo-dipolo inducido, también tienen interacciones con los aminoácidos como la alanina, valina, tronina, leucina, el ácido aspartico, adenina, isoleucina y prolina. A continuación podemos ver un poquito más de cómo son como la proteína, cómo están los aminoácidos y sus interacciones con nuestro fármaco. Y aquí se puede ver un poquito más de cerca cómo son esas interacciones. Aquí vamos a hablar un poquito del trabajo aleatorio, el cual consiste en la extracción de nuestro principio activo de la difenhidramina. En primer caso se tuvo un laboratorio en el cual con 4 diferentes solventes se intentaba extraer lo más posible de nuestro principio activo, y después de eso se hizo otra práctica en la cual consistió en el que ya se tenía que hacer la extracción de todo el principio activo, de su mayoría, en el cual consistía en que se utilizaba agua destilada para disolver
Posteriormente a eso se filtraban las impurezas, los cuales eran insolubles. Después la solución filtrada se hacía uso de un embudo de separación, agregando cloroformo y pues agitándose, y en este caso se obtenía una formación de capas, donde se extraía la parte inferior, en la cual era la difenhidramina, lo que más esperábamos. El farmacóforo es el benziloxidimetiletanamina, que es muy similar, no exactamente igual, pero muy similar a la estructura de la metanfetamina y de la fenitiletanamina. Me pasé un poquito. Entonces, como podemos ver acá, el farmacóforo está conformado por este aromático y por este éter, y además de la amina, ¿no? El farmacóforo no pierde su funcionalidad si se le agrega dentro del anillo un halógeno, por ejemplo, como el cloro. De hecho, si se le agrega el cloro, se genera un compuesto. Bueno, si se le agrega el cloro en este carbono de acá, ya como tal, a la difenhidramina se genera un análogo de la difenhidramina, que es la clorferinamina. Entonces, bueno, la síntesis de difenhidramina empieza con la benzofenona, que fue así como lo propusimos. Iniciamos con la benzofenona y la hacemos reaccionar con con clorometano. Esto en un solvente esto disuelto en diclorometano y utilizando como catalizador cloruro de aluminio. Lo hacemos, esto posteriormente lo que hacemos es llevarlo a reflujo durante 2 horas y se crea el la difenilmetoxiacetofenona, que es esta que están viendo acá. Y prácticamente aquí ya está conformada la primera parte de la difenhidramina, excepto por esta acetofenona. Después de esto lo que se hace es purificar la difenilmetoxiacetofenona y se hace reaccionar con dimetiletanamina. Una vez que se hace reaccionar con dimetiletanamina, esto se tiene que realizar en un ambiente, o controlando el pH que sea básico, en un ambiente básico alcalino, y también se lleva a reflujo durante 2 horas o más, y ahí aparece la difenhidramina o benzihidroxiloxi dimetiletanamina. Bueno, ahora iniciamos con el docking para comparar la difenhidramina con los análogos posteriores que realizamos. Y vemos que acá se sale un poco de lo que nos dijo el profesor, de lo que no se tenía que salir. Entonces baja un poco en la parte de polaridad, ¿no? Vemos que los logs P son en promedio de 3, y lo cual está bien porque está dentro del rango de 2.5 a 4.99. Y en cuestión de toxicidad, vemos que es mutagénica y también es carcinógena en ratones. Ahora también vemos que con la afinidad con nuestro blanco molecular, el máximo es de -7,266, ¿no? Entonces, bueno, -7,266 es el máximo. Ahora, esto lo que tenemos acá es utilizando el SwissAtme, que es una predicción de las interacciones que puede tener con los receptores, con los distintos receptores que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vemos que tiene muchísimas interacciones con la acetilcolina muscarínica. Ese es un receptor que se encarga de controlar los músculos lisos, pero también vemos que si se inhibe este receptor, se puede disminuir la producción de GABA y puede aumentar la producción de dopamina. El problema con disminuir la producción de GABA es que el GABA es un neurotransmisor que se encarga de las funciones motrices, tanto voluntarias como involuntarias, dentro de nuestro cuerpo. Entonces lo que esto genera es una depresión del sistema nervioso central. Esto mismo también lo generan los opiáceos. El problema es que si se disminuye mucho la cantidad de GABA, puede generar en paros respiratorios o paros cardíacos. Entonces, pues es bastante peligrosa por esa parte. Además, también vemos que interactúa con el transportador de noradrenalina, y lo que hace cuando interactúa con este transportador es que inhibe la recaptación de noradrenalina, haciendo que se acumule muchísimo más en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, a la larga va a haber muchísima noradrenalina interactuando en sinapsis, ¿no?
Bien, este es un problema porque puede generar taquicardias, puede generar problemas cardíacos. Sumándose a eso, con la inhibición del sistema nervioso por la falta de GABA, pueden generar sobredosis, lo cual sí ya llegó a suceder hace unos años. Se realizó, bueno, se generó un reto como tal de consumir una gran cantidad de difenhidramina para tener alucinaciones y pues muchas personas consumieron más de lo que tenían y que terminaron falleciendo. Esas alucinaciones se debían a que la difenhidramina también interactúa con los receptores de serotonina 2A y 2C. Pues, en una alta interacción con estos receptores generando estas posibles alucinaciones. Bien, vemos que también interactúa con la histamina 1 o H1, que pues es el ideal para lo que se creó este medicamento, ¿no? Ahora vamos con el primer análogo, que es el dimetilfeniltrifluorometilpiridin metoxietanamina. Y acá lo que hicimos fue agregar un nitrógeno al, al aromático que está acá y agregar un trifluorometil, ¿sí? Un trifluorourametil. Entonces, ¿por qué agregué este trifluorourametilo acá? Porque como ya les dije, la difenhidramina sirvió para generar la fluoxetina y la fluoxetina también tiene un trifluoruro de metilo en posición para, ¿sí? Entonces, esto lo hice con intención de generar alguna interacción con los receptores de dopamina o serotonina, pero pues no se logró, como ya vamos a ver a continuación. Como vemos, los LOXP están dentro del rango, el menor está al límite de 2.51 y el mayor está a 4.6. Vemos que tiene todas las reglas bien y vemos que tiene una accesibilidad sintética de 3.23, de 3.29, lo que quiere decir que no es muy difícil de sintetizar, pero pues sí tiene su complicidad, ¿sí o no? Entonces, esto a diferencia de la difenhidramina, vemos que no es carcinógena en ratones, pero sí es carcinógena, sí es mutagénica, al igual que la difenhidramina. Vemos también que tiene muchísima más afinidad con el blanco molecular, porque el anterior era de menos 7.2, este es de menos 7.9. Vemos que es una gran afinidad a diferencia de la difenhidramina, ¿no? Bueno, ahora vemos que en la predicción de las interacciones con los receptores solo interactúa con el receptor histamina H4, lo cual puede que no genere tanta inhibición de la histamina, a diferencia de que si interactuara con el receptor H1. Y como curiosidad, interactúa con el receptor opiáceo delta, el cual no está tan estudiado como el receptor opiáceo mu, pero aún así puede generar ciertas condiciones que generan los medicamentos opiáceos, que servir como antitusígeno, ¿no? Y como, bueno, además de servir como antitusígeno, puede servir como analgésico. Bien. Ahora, el siguiente es el etil-dihidropirrolopiridin fenilmetoximetiletanamina, dimetilamina. Entonces, acá lo que realizamos fue eliminar el trifluoruro y poner un pirrolo, ¿sí? Un pirrolo nitrogenado y con un metil. Breves. Vemos que esto está bien, está en su rango y vemos que los LOXP también están bien. El menor es de 2.61 y el LOXP mayor es de 3.31, entonces está dentro del rango, que esto es bastante bueno. Vemos que las reglas también están completas y vemos que la accesibilidad sintética es mayor que la anterior. Esto quiere decir que es un poco más difícil de sintetizar. Bueno, con respecto a la toxicidad, vemos que es carcinógeno en ratones, pero no es mutagénico, a diferencia de la difenhidramina, que es carcinógena y mutagénica, y a diferencia de la anterior, que era mutagénica pero no carcinógena. Bueno, vemos que las interacciones con el blanco molecular son de menos 7,5 el mayor y menos 7,217, que sigue siendo mayor a la difenhidramina. Vemos que ahora en la predicción de interacciones con interacción con los receptores, vemos que si interactúa con el receptor histamina H1, lo cual es lo que realmente necesitamos. Entonces, esto podría servir como inhibidor de la histamina.
y también ataca al transportador de dopamina. Entonces, esto puede servir bastante. Ataca a los transportadores de dopamina y serotonina, puede servir bastante para generar un antidepresivo inhibidor de la recaptación de la serotonina y la dopamina. Lo que hace es lo mismo que hacía el anterior cuando atacaba el transportador de noradrenalina. Lo que hace es inhibir la recaptación y hacer que aumente la concentración en la hendidura presináptica, ¿no? Pues se podría reposicionar de esa forma. Además de que también interactúa con el receptor con el receptor D2 de dopamina y y con los receptores de serotonina y de dopamina D3. Entonces puede servir como analgésico, pero también puede tener condiciones de alucinaciones si se consume mucho. Ahora, vamos con el otro que es el de metilaminoetoxifenilmetiltetradihidronaftalenamina. Entonces, acá lo que realizamos fue cambiar el grupo pirrolo por un naftaleno y agregar una amina, ¿no? Eso fue lo único que realizamos en este. Vimos que también está en el rango aceptable. Y en los logs vemos que hay un log P de el menor que es el de 2.81 y el mayor es el de, bueno, el menor es de 2.77 y el mayor es de 3.46. Vemos que también cumple con todas las reglas y este es muchísimo más fácil de sintetizar que el anterior porque tiene una puntuación de 4.03, ¿no? Vemos que este es mutagénico pero no es carcinógeno ni en ratones ni en ratas. Vemos que es bastante difícil hacer que no sea mutagénico ni carcinógeno en ninguna de las dos. Vemos que este es el que más afinidad tiene con nuestro compuesto, con nuestro blanco molecular. En una afinidad en promedio de menos 7.9 en promedio. Y entonces es bastante bueno. Ahora, este compuesto en particular no generaba ninguna interacción con los H1, ¿sí? Con los receptores H1 o receptores de histamina, sino que generaba muchísima interacción con los receptores de dopamina y con los receptores de serotonina. Entonces, este compuesto puede generar algunos efectos de euforia, de alucinaciones y posiblemente también de analgesia. Bueno, ahora vamos con el siguiente que es el fluorometiltetrahidroisoquinonin fenilmetoximetiletanamina. Vemos que acá lo que hicimos fue cambiar con respecto al anterior acá lo que hicimos fue cambiar con respecto al anterior eso, epa, la posición bueno, la posición, es que se me olvidó cómo se llama esto, la posición del naftaleno y le agregamos un flúor y pusimos un nitrógeno acá y un metil. Bueno, ¿por qué agregamos flúor en casi todo? Porque nos dimos cuenta que muchísimos antidepresivos manejan el flúor. Y además de esto, nos dimos cuenta que el flúor aumenta el log-P. El valor del log-P lo aumenta el flúor. Bueno, en este se salió un poquito al igual que la difenhidramina en la parte de polaridad. Pero pues no se sale demasiado. Vemos que los logs-P están en promedio de 3.5 más o menos, lo cual está en un buen rango. Vemos que cumple con todas las reglas y este es muchísimo más fácil de sintetizar que los anteriores. Este fue el primer compuesto o el primer análogo que nos salió no mutagénico ni carcinógeno en ninguna de las dos especies. Y vemos que sigue manteniendo una interacción muchísimo mayor que la difenhidramina. Porque la difenhidramina, si recordamos, era de menos 7.2, en promedio es de menos 7.5. Ahora vamos con las predicciones. Las predicciones son de serotonina, bueno, receptores de serotonina D1 y B1 y también los receptores de histamina H4 y H2, pero a nosotros nos sirve el H1, aunque puede generar inhibición de serotonina. Sería muchísimo mejor si interactúa con el receptor H1, ¿no? Bueno, este podría servir, pero no creo que tenga muchísima función por esto. Ahora, vamos a utilizar este compuesto que es el
el fluorobenzodioxofenilmetoxidimetanamina, dimetiletanamina. Este compuesto en específico fue el último que creamos porque nos dimos cuenta que la mayoría de compuestos estaban interactuando con los receptores de serotonina y de dopamina, entonces quisimos aumentar esta interacción, por lo que utilizamos como ejemplo un compuesto que se llama, bueno, una clase de compuestos que se llaman catinonas, que contienen este grupo de acá, que a decir verdad no estoy muy seguro de cómo se llama, pero se lo quisimos agregar con la esperanza de que aumentaran las interacciones con los receptores de dopamina o de serotonina. Entonces, además de esto, le agregamos un flúor porque, como ya sabemos, eso sube los LOXP según lo que nosotros pudimos notar. Los LOXP también están bajo el rango estándar de 2.5 y 4.99. Vemos que no hay ninguna violación y tampoco hay ninguna alerta. Vemos que la accesibilidad sintética no está tan alta, entonces quiere decir que es un poco fácil de sintetizar. Vemos que este no es carcinógeno, pero sí es mutagénico, por lo que no podría ser consumido por mujeres en estado de embarazo. Vemos que tiene una interacción muchísimo mayor con el anterior, con el receptor, con el blanco molecular de nosotros, que es la histamina 1. Y vemos que también puede tener probabilidades de interactuar con la histamina 3 y la histamina 4, que sería bastante bueno. Y como nosotros predijimos, interactúa bastante bien con los receptores de serotonina. Interactúa muchísimo con gran cantidad de receptores de serotonina, lo cual puede decir que se puede generar un medicamento de reposicionamiento. Se podría utilizar como un hipnótico, por ejemplo, como se hacía anteriormente con los barbitúricos, al interactuar en gran medida con los receptores de serotonina. Puede servir como un hipnótico para ayudar en las sesiones de terapia psicológica. Bueno, vamos a ver con la comparación. Eso está ordenada de la siguiente forma. Esta es la difenhidramina. Este es el primer análogo, segundo análogo, tercer análogo, cuarto análogo y quinto análogo. Acá lo que podemos ver que tanto el primer análogo como el tercer análogo son los mejores en comparación a los otros. Tienen muchísima más afinidad con el blanco molecular de nosotros, que es la histamina 1. De hecho, como podemos ver, el tercer análogo es el que más tiene afinidad. Y como podemos ver, todos tienen muchísima más afinidad que el análogo, bueno, que la difenhidramina, que es nuestro compuesto principal. Ahora, en cuestión de toxicidad, podemos ver también que la difenhidramina, como podemos recordar, es mutagénica y carcinógena en ratas. Y acá la mayoría es o mutagénica o carcinógena, pero no tiene mutagénico y carcinógeno. Entonces, en comparación con la difenhidramina es mejor. Y en el cuarto, en el cuarto análogo podemos ver que no es mutagénica ni tampoco es carcerígena. Entonces esto es bastante bien y como podemos ver, este es el LOCP correspondiente a este. Podemos ver que no, que tiene buena interacción, mayor interacción o afinidad con nuestro blanco molecular. Bueno, para terminar, como conclusiones podemos decir que los análogos que realizamos nos sirven específicamente como inhibidores de la histamina, sino que podrían ser más reposicionados ya sea como antidepresivos o también reposicionados como hipnóticos, sí, como hipnóticos podrían también ser reposicionados. Pues listo, esto sería todo y muchísimas gracias por escuchar, espero que se haya entendido. Y bueno.